Bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les queremos dar la bienvenida en nombre del Observatorio de Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a esta que es nuestra cuarta charla del Observatorio en este ciclo de conversaciones online que en contexto de pandemia iniciamos para darle visibilidad a las temáticas que trabajamos desde el Observatorio y aprovechar que tenemos personas expertas en la temática para exponer sobre diferentes ejes y cuestiones temáticas que nos parecen de interés. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la doctora Marta Villébano. Marta Villébano es la secretaria ejecutiva del Observatorio de Derecho Internacional Humanitario de la Facultad, es abogada por la Facultad de Derecho de la UBA y tiene sus estudios de posgrado en Defensa Nacional y Derecho Internacional de los Conflictos Armados y Derecho Humanitario en diferentes instituciones. Es profesora adjunta regular de Derecho Internacional Público, de Derecho Internacional Humanitario y de Derecho Islámico en la Facultad de Derecho de la UBA y también otras instituciones académicas. Es investigadora categorizada de la UBA y tenemos el gusto de contar con ella para esta ocasión, este ciclo de conversación, que versa acerca del concepto de yihad y los conflictos armados en el derecho islámico. Muchas gracias, Marta, por tu presencia. Antes de darte la palabra, voy a hacer algunas aclaraciones de procedimiento respecto de cómo vamos a llevar adelante esta actividad. En primer lugar, decirles que va a haber una primera exposición de la doctora Villébano sin interrupciones, de aproximadamente media hora, y luego van a poder hacer preguntas que las pueden hacer llegar a través del chat o a través de los recuadros de preguntas y respuestas que pueden ver abajo dentro de la aplicación Zoom. Esas preguntas me las van a hacer llegar a mí y yo voy a ir preguntándole a la doctora Villébano las diferentes cuestiones que acerquen. Tenemos un gran volumen de participantes, esperamos también un gran volumen de preguntas y respuestas, y ojalá lleguemos a responder todas y nos sabrán comprender. Por último, y antes de darle la palabra a Marta, quiero contarles que desde el observatorio hacemos una gran cantidad de actividades, la gran mayoría abiertas al público, y son todos y todas bienvenidas a participar. En la página web de la Universidad de Buenos Aires se encuentra un apartado con las actividades que hacemos del observatorio, nuestro boletín que publicamos entre 1 y 2 al año, y también nos pueden seguir en redes sociales, a través de las cuales seguramente muchos y muchas de ustedes se enteraron de esta actividad, a través de la cual transmitimos y comunicamos actividades nuestras y otras cuestiones de interés. Ahora sí, Marta, entonces, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, todas. Un gusto estar con todos ustedes para compartir algunas reflexiones de un tema bastante polémico, sobre todo en los últimos años. Es decir, la yihad en los últimos años se encuentra vinculada, el término yihad, la acción de la yihad, a acciones terroristas, violatorias de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, llevado a cabo por grupos armados que se identifican generalmente con la fe islámica. Entonces me pareció interesante analizar si la concepción de yihad en el Corán y en la Sunna es el fundamento real de las acciones de estos grupos. ¿Por qué hago mención específica del Corán y la Sunna? Porque tanto el Corán como la Sunna son las fuentes principales del derecho islámico, sin importar cuál es el sector confesional dentro del Islam, sea chií, sea suní o hariji. El Corán, como ustedes saben, es un texto sagrado, es la palabra de Alá que se transmite a Muhammad durante casi 20 y tantos años, a partir del 610 de la era cristiana en la ciudad de la Meca, hasta un tiempo antes de la muerte del profeta Muhammad, en el 632,
en la ciudad de Medina. Y las sunas justamente son las recopilaciones de los actos, los dichos, la conducta de Mahoma frente a situaciones particulares y situaciones específicas que las iba resolviendo a la luz de la revelación divina. Y claramente, obviamente la Sunna se recopila todos estos actos y hechos de Mahoma con posterioridad a la muerte del profeta, y el Corán se recopila, la transmisión fue oral en los primeros años del Islam, y luego los propios seguidores de Muhammad se encargan, algunos de ellos de recordarlo de memoria y otros de ir transcribiéndolo hasta que, constituido en un solo manuscrito, se va a extender hacia todo el Islam, hacia todos los ámbitos del Islam, bajo el tercer califa, Uthman, aproximadamente en el año 644 de la era cristiana, que fue uno de los califas que sucede a Muhammad en el desarrollo de la comunidad islámica. El Islam ha contemplado a lo largo de los primeros siglos de su evolución una serie de reglas vinculadas a dos conceptos que trabajamos y que se utilizan mucho en el derecho internacional público y en el derecho internacional humanitario. Estos dos conceptos son el jus ad bellum, es decir, el derecho a la guerra, y el jus in bello, las conductas que se desarrollan durante la guerra. Con lo cual vemos que hay puntos muy en común y muy en contacto en lo que hablamos hoy en día dentro de lo que es la posibilidad de ejercer una lucha armada y de qué manera y de qué forma y cuáles son los medios y los métodos legítimos para continuar con esa lucha armada. Si nosotros hacemos una lectura del Corán, vemos que dentro tanto del Corán como de la Sunna, los hadiths que recopilados constituyen la Sunna, los términos asociados a la noción de guerra no están vinculados con el término de yihad, desde el punto de vista etimológico. ¿Qué quiere decir? En el Corán, para mencionar la guerra o la lucha, se utilizan dos términos específicos. Al-Harb, que es guerra, etimológicamente hablando, y al-Qital, que es combate o lucha. El término yihad proviene de una raíz árabe, yahada, y ese término significa literalmente esfuerzo. En el Corán, la palabra yihad tiene sentido, o etimológicamente hablando, significa esfuerzo y no guerra, ni tampoco guerra santa. En el Corán se menciona otro tipo, no es así, de términos para hablar sobre la guerra o sobre la lucha. ¿Y en qué consiste ese esfuerzo? Ese esfuerzo es la conducta de todo musulmán. El término Islam significa sumisión y a su vez también significa paz. Y el musulmán o muslim es aquel que se somete a Allah. Entonces el término yihad es, etimológicamente hablando, como esfuerzo, es la conducta que todo musulmán debe llevar en un camino apartado de todo tipo de faltas, de todo tipo de actitudes, diríamos, de desviaciones o de tentaciones para llegar hacia Allah. De hecho, se lo menciona con una frase, Jihad fi sabil Allah.
el esfuerzo en el camino hacia Alá. Es un esfuerzo personal que debe realizar todo musulmán y en el cual están obviamente contemplados una serie de preceptos fundamentales que deben seguir cualquier individuo que siga la fe islámica. Pero también es cierto que ese concepto esfuerzo está vinculado a un concepto de defensa y por lo tanto de posibilidad de ejercer una lucha armada cuando se produce un ataque al Islam o a la comunidad islámica. Es por eso que en el ámbito de la doctrina jurídica hacemos referencia a lo que es la yihad mayor, que es ese esfuerzo personal que debe desarrollar todo musulmán, y la yihad menor, que es, ¿no es así?, ese esfuerzo para defender al Islam de un ataque externo, de una ocupación o de acciones, ¿no es así?, que sean opresivas contra la comunidad islámica. Es por eso que en realidad la yihad en concepto defensivo se considera como el único medio legítimo para que el Islam pueda combatir contra aquellos que lo atacan. En realidad, si nosotros hacemos una asociación con algún concepto dentro del derecho internacional público, y claramente asociaríamos este concepto a la legítima defensa. Decíamos entonces que esta yihad menor es considerada una guerra defensiva. Es cierto que hay varias suras, capítulos y aleyas, versículos del Corán que hacen mención a una forma de lucha violenta, y hay diversas interpretaciones respecto a este concepto. Y es por eso que se hace también una diferenciación entre lo que son las aleyas pacifistas y las aleyas belicistas dentro del Corán. ¿Por qué? Porque también se identifican con dos periodos, diríamos, históricos muy importantes dentro del Islam. El primer periodo, que es el periodo mecano, en la Meca, donde comienza la revelación divina de Alá a Muhammad, esta propagación que hace Muhammad de la palabra de Alá produce una reacción contraria dentro de la ciudad de Medina, la ciudad de la Meca. La ciudad de la Meca era una ciudad muy rica en la cual se encontraban todas las caravanas de transporte de mercaderías hacia el Extremo Oriente, el Medio Oriente, hacia Europa. Y por supuesto esta profesión de fe no agradaba, por supuesto, porque establecía conductas menos licenciosas, conductas de mayor respeto, por ejemplo, hacia la mujer, hacia aquellos que tenían menos posibilidades, a aquellos que no se encontraban dentro de una situación económica más elevada, con lo cual este periodo de comienzo de la revelación divina, en el propio Corán se dice: sed pacientes y no actuéis en contra de los que os persiguen. Varias suras del Corán establecen eso. Cuando se produce en el 622 la famosa huida de la Meca a Medina, es decir, lo que se conoce como la Hijra,
el irse por parte de Muhammad y todo su grupo de seguidores de la Meca a Medina, en Medina sí ya se inicia una concepción, incluso desde el punto de vista político-institucional, distinto. En la Meca era Muhammad con sus seguidores. En Medina ya hay un carácter de organización política. Muhammad ya pasa a ser no solo un referente religioso, sino también un referente político, quien también resolvía los conflictos existentes en la comunidad, y además como cabeza visible de este, podríamos llamar, nuevo Estado, que en realidad para el siglo VII, el 622 de la era cristiana, todavía no teníamos el concepto de Estado. Sin embargo, institucionalmente podríamos sí hacer referencia a una organización similar, siendo Muhammad la cabeza de esa organización, y por lo tanto asume como una responsabilidad de protección hacia su pueblo. Entonces, acá sí comenzamos ya el mismo Corán lo menciona, una serie de batallas en las cuales, perseguidos por las tribus más importantes de la Meca, entre ellos la tribu Quraysh, ¿no es así? Los musulmanes, seguidores de Muhammad, comienzan a desarrollar una lucha armada. Pero esta lucha armada sigue teniendo un carácter eminentemente defensivo. Era protegerse contra quienes los atacaban y proteger esencialmente a la comunidad de musulmanes que se encontraban en ese momento en la ciudad de Medina. Por supuesto que después encontramos en el transcurso del desarrollo del Islam una serie de suras y aleyas donde se hace referencia a una lucha violenta contra los enemigos. Pero hay aquí realmente la interpretación del Corán, e incluso de los dos grandes, o sea, el derecho islámico está constituido, podríamos decirlo, por dos grandes aspectos jurídicos. Uno es la Sharia y otro es el fiqh, es decir, la interpretación. La Sharia es la ley divina, basada en el Corán esencialmente, y el fiqh es la interpretación, ¿no es así?, de los doctrinarios jurídicos, de los conocedores de la ley islámica. Con lo cual, las interpretaciones realmente a lo largo de la evolución del Islam difieren considerablemente, porque en definitiva la interpretación que se hace del Corán o de la Sunna es una interpretación que la hacen, por supuesto, eruditos que tienen que tener determinado conocimiento teológico, determinado conocimiento jurídico, pero no dejan de ser interpretaciones de carácter humano. Y por eso vamos a encontrar y vamos a ver el surgimiento de diversas escuelas dentro de lo que sería el Islam suní y el Islam chií, que tienen diversas interpretaciones sobre estas situaciones. Pero para no ahondar demasiado en eso, porque bueno, el tiempo tampoco nos da para tanto, lo que sí se interpretó, y de ahí vienen las grandes diferencias que después pueden dar lugar, en este caso, a que los grupos armados que hacen la lucha o que utilizan el término de yihad como una lucha armada pura y exclusivamente como de conquista o de lucha contra el infiel, podemos decir que en realidad, si bien en el Corán se hace esta referencia a los versos pacifistas y a los versos belicistas, no quiere decir que estos versos belicistas no deban esencialmente cumplir las condiciones que dijimos o que mencionamos de la yihad menor.
esencialmente que sea una respuesta a un ataque, a una dominación o a un sujuzgamiento a la comunidad musulmana, al pueblo musulmán. Por otra parte, una yihad armada de esta índole solo puede ser decretada por quien tiene la autoridad de hacerlo, y además el objetivo esencialmente no es la conquista ni la dominación del infiel, sino volver a restablecer un periodo de paz. Esa es la concepción esencial que se hace, que hacen los juristas, obviamente, musulmanes, ciertos juristas musulmanes, obviamente, y cada vez se ha profundizado. Desde el punto de vista, estoy hablando de la técnica jurídica, no de por ahí la utilización común dentro de determinados grupos o dentro de determinada sociedad. La yihad no puede asimilarse al uso de fuerza para eliminar la infidelidad o para conquistar. Es cierto que el Islam, desde que nace, en el 610, con las revelaciones de Mahoma, hasta, diríamos, el 1200, en el cual comienza la decadencia desde el punto de vista del gran poderío, no solo económico, sino de expansión. A partir de ese momento no se expande más, geográficamente hablando, pero sí es cierto que en muchos casos esa expansión del Islam se hizo mucho más por una reacción o por una necesidad de expansión territorial y política que un aspecto religioso. Porque si no, no se entendería si fuera solamente una conquista para imponer la fe islámica o para convertir a todos los apóstatas, a todos los impíos, para convertirlos al Islam, no se entendería que dentro de los territorios islámicos, aquellos que no profesaran la fe islámica eran protegidos, ¿no es así?, en el caso de los califas o en el caso del califato. Después de la muerte de Muhammad, se inicia lo que se denomina el periodo del califato. Los primeros 4 califas, a los cuales se los llama los califas ortodoxos o rashidun o bien guiados, y después 2 grandes califatos, como fueron el Omeya y el Abbasí, que dieron la gran expansión. Pues en toda esa expansión, aquellos que no profesaban el Islam podían vivir con la protección, pagando, no es así, un tributo, y no se les impedía ejercer su propia religión. Con lo cual, entonces, no tendría demasiado justificativo utilizar las aleyas que hablan de la lucha, de combatir al enemigo, incluso de matar al enemigo, lo dice claramente, y además utiliza términos duros como golpear la cabeza, las manos, cortar las manos, sino es para aquellos que se consideraban enemigos del Islam. Por otro lado, el Islam en esa época tenía, basado en el Corán, la importancia y el respeto de los tratados de paz. De hecho, en la vida de Muhammad se firma uno de los primeros tratados de paz, o pactos de paz importante con la tribu Quraysh de la Meca, y que justamente en la época de Medina, donde comienza a utilizarse el sentido de la yihad en forma de lucha y de ataque al enemigo, se inician esas luchas por la violación de la tribu Quraysh de este tratado. Por lo tanto, la yihad se concibe esencialmente como defensiva, porque además hay algo muy importante. Muchos sostienen en una interpretación que la yihad debe ser defensiva, que la yihad tiende a la creación de un califato,
como por ejemplo lo sostiene el ISIS, al comenzar su accionar y su avance en Siria, en Irak. Pero por otro lado les digo algo, el califato no puede constituirse sin el consentimiento de la UMA. Y la UMA es la comunidad islámica. Sin todos los miembros del Islam no se puede constituir un califato. No puede, no es así, un dirigente político, un dirigente de un grupo armado, hacer referencia a que se crea un califato o que se constituye un califato o que se es un Estado que tiene por objeto extender el Islam en todo el mundo, si realmente no hay un consenso generalizado de la UMA. Y eso, dentro del Islam, desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, no se concibe en este momento. Absolutamente. No hay una idea de el último gran, digamos, califato, por decirlo de alguna manera, fue el Imperio Otomano. Y después de la caída del Imperio Otomano no ha existido ninguna posibilidad de constituir el califato. No solo desde un punto de vista armado, sino también desde un punto de vista eminentemente político. Entonces, para entender, en cierto modo, por qué estos dirigentes de estos grupos armados sostienen y hacen referencia a la necesidad de realizar una yihad ofensiva y basarse en el Corán, ellos sostienen, o muchos juristas, no ellos, sino en realidad inspirados en realidad Al-Qaeda, Sabah en Sudán, bueno, otros grupos, ¿no es así? Esencialmente se basan en corrientes posteriores, como es el wahabismo y el salafismo, para sustentar estas ideas. ¿Y qué dicen? Que dentro del Corán hay suras anteriores y suras posteriores. Las suras posteriores, donde están las aleyas que se denominan las aleyas belicistas, abrogan o derogan las suras anteriores que son las aleyas pacifistas. Pero la realidad es que el Corán, los capítulos del Corán, no están establecidos cronológicamente. El primer capítulo, que es la sura 2, o los primeros capítulos que están en la sura 2, Al-Baqarah, ¿no es así? No fue cronológicamente hablando una de las primeras revelaciones. Al-Baqarah recibe tanto revelaciones, o recepta tanto revelaciones de la Meca como de Medina. La Meca sí podríamos decir que es el periodo pacifista del Islam, y Medina ya es el periodo belicista. En cambio, la sura 9, que es la que establece y en las cuales se han fundado en numerosas aleyas, Al-Qaeda e ISIS, para violar flagrantemente las disposiciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, violando, sometiendo a mujeres, ¿no es así?, por las ciudades que pasaban a esclavitud, capturando a soldados enemigos, quemándolos, asesinándolos de la manera más tremenda, decapitándolos, basándose en esas aleyas que se dicen son posteriores. En realidad no hay una cronología dentro del Corán, hay determinados hechos, y por otra parte los juristas modernos sostienen esencialmente que el Corán o la Sunna no puede ser leída de manera estanca, no puede ser sino leída e interpretada de una manera holística, de una manera general, de una manera sinérgica. Y por otra parte, además se sostiene que el uso de la fuerza, las causas por el uso de la fuerza, lo que dijimos, la yihad defensiva, y quién puede declarar o decretar esa yihad defensiva, están esencialmente contenidas en las aleyas que se denominan aleyas pacifistas. En las aleyas belicistas
no se contempla los motivos para, no es así, iniciar lo que sería un ius ad bellum. No están las causas. Por lo tanto, si en las leyes belicistas no se encuentran las causas, estas se tienen que adaptar y ajustar a las causales o a los motivos establecidos durante, o mejor dicho, en los periodos que se habla de aleyas pacifistas. Con lo cual, en la interpretación que hoy se realiza, esto en cuanto, por supuesto, al ius ad bellum, es decir, al derecho a la guerra. Después tenemos una larga enumeración de acciones dentro de la Sunna y el Corán en lo que respecta específicamente al ius in bello. Es decir, cuáles son las acciones que pueden llevar a cabo las conductas que deben seguir los musulmanes que luchan frente a un ataque. El mismo profeta Muhammad estableció, recopilado en la Sunna, 5 categorías de no combatientes. El propio profeta Muhammad dijo: combatir contra los que os combaten y no seáis agresores, porque Alá no ama a los agresores. Y después estableció cuáles son esos individuos, cuáles son esas personas que realmente no podrían nunca ser atacadas. Las mujeres, los niños, los ancianos, los incapacitados, los enfermos, los locos, los ciegos, los granjeros, los comerciantes, los artesanos, en propias palabras de Muhammad. Lo cual quiere decir que esa concepción de lucha total, esa concepción sustentada, por ejemplo, por Boko Haram en Nigeria, por Ansar Diner en Malí, por los talibanes en Afganistán, por el ISIS, por Al-Qaeda, no es realmente el fundamento concebido, obviamente, a la luz del desarrollo del Islam y a la luz del contenido del Corán y la Sunna. El Corán habla absolutamente de protección de bienes civiles. El Corán habla de protección de civiles. El Corán habla de protección de prisioneros de guerra, con distintas posibilidades, o en esa época del Islam, o se los hace esclavos, o se los devuelve, o se les permite vivir con un, como les decía yo, con un tributo a pagar, pero no hace referencia a aniquilarlos ni a matarlos de esa manera. Resumida, porque creo que ya estoy más o menos en el tiempo, ¿no? Sí, no me quiero pasar, hay muchísimo para decir, pero también debo decir que el primer califa después de la muerte de Alá, Abu Bakr, tiene una serie de principios que transmitió a sus fuerzas, a los guerreros musulmanes, respetando justamente todo aquello que que Muhammad había transmitido a sus seguidores. Por lo tanto, los bombardeos suicidas, podríamos decir, el asesinato de no combatientes, el asesinato indiscriminado de mujeres, de niños, de personas fuera del combate, no están justificados en el Islam, y además, estos son actos criminales para la ley islámica. Y esto queda muy claro, si ustedes tienen la posibilidad, y es muy interesante, hay una carta dirigida a al-Baghdadi, uno de los líderes del ISIS y del Estado Islámico, donde un gran número de filósofos, pensadores, juristas, musulmanes, le dicen que es todo lo que no puede hacerse dentro del Islam, que son todos los actos llevados a cabo contra
quienes batallaron estos grupos armados. O sea, en conclusión, no se puede decir que los actos terroristas y violatorios de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario tengan una base religiosa desde el punto de vista del Corán. Sí puede haber interpretaciones disímiles al respecto, pero en realidad el Corán, como la gran mayoría de libros religiosos, no es así, imparte esencialmente el respeto humano por las criaturas, por los diferentes y el respeto a Dios. En el propio Corán se dice, no hay nada más valioso que una vida humana, y quien quita una vida humana es como si matara a toda la humanidad. Bueno, creo que me excedí un poquito, perdón. Es muy interesante, Marta, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, por eso quiero anticipar esto para que tal vez tengas en cuenta a la hora de contestar, si pueden sí, que sea corta. En la medida que se puedan hacer respuestas cortas, eso nos va a permitir darle lugar a mayor cantidad de preguntas de las personas asistentes, pero obviamente estamos recibiendo muchos mensajes de admiración y aprecio por la presentación. En primer lugar, la consulta que hace uno de los participantes, la yihad menor, guerra en forma defensiva, ¿estaría de acuerdo con los principios del derecho internacional público? Sí, claramente. Los doctrinarios jurídicos, el usul al fiqh, que es justamente la interpretación, es una legítima defensa. Es considerada una legítima defensa. Es considerada una legítima defensa. Sí, porque, vuelvo a reiterar, sucintamente, cuando se ataca, cuando hay una cooperación, cuando hay grupos, individuos, o una gran cantidad de individuos, victimizados dentro del Islam, incluso por acciones dictatoriales. Bien. Sí, sigo con una pregunta más. Sí. ¿El uso del hijab en las mujeres está regulado en el derecho islámico? ¿Hay alguna sanción legal por su inobservancia? A ver, en realidad no es un tema estricto para acá, pero yo sé que ese tema plantea muchas dificultades. Miren, solo les puedo decir que sí hace referencia al velo en el Corán como una forma de cubrir a la mujer de protección. El Islam, sí es cierto que el Islam crea una situación totalmente distinta con relación a la mujer respecto del periodo preislámico. Ustedes saben que en el periodo preislámico, si un padre nacía una niña, la podía matar, la podía enterrar viva. El Islam modifica eso. De hecho, hay una famosa sura del Islam, la sura 2, Aleya 256, que dice, los hombres y las mujeres son creados iguales en su humanidad básica. Eso dice el Islam. Es una cuestión de protección, pero si usted lo piensa desde el punto de vista histórico, todas las comunidades en ese momento, en el cristianismo también existía, no es así, el velo. Fue una forma para que los hombres no se dirigieran a una mujer de manera irrespetuosa. A partir de ahí, bueno, hay toda una interpretación de la hijab, muy amplia dentro del Islam y las doctrinas islámicas. Hay quienes lo admiten, hay quienes no lo admiten, quienes lo aceptan, a quienes lo prohíben, pero está contemplado en el Corán como una forma de protección a la mujer. Bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué rol podrían tener los líderes religiosos del Islam como modo para reforzar el cumplimiento del derecho humanitario a partir de valores extrajurídicos? Fundamental. Realmente, tanto los líderes religiosos como aquellos que tienen
capacidad de, no todos pueden interpretar las normas, ¿no es así? Tienen que ser estudiosos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista religioso. Por ejemplo, quienes hacen esa interpretación esencialmente son los ulamas, o ulemas, como se los conoce, que etimológicamente hablando quiere decir los que saben, los eruditos. Y es fundamental, y muchos juristas más modernos y actuales sostienen que tienen que cumplir una función esencial y que el Islam, respetando los principios fundamentales, ha de adaptarse a las situaciones modernas. No es lo mismo el siglo VI después de Cristo que el siglo XXI, claramente, pero tienen una función esencial, esencial. Y en relación a esto, pero tal vez desde el otro lado del derecho, otra pregunta que hacen es ¿qué lugar ocupan los tratados de derecho internacional, especialmente los tratados de derechos humanos, en el derecho islámico? Bueno, eso también es muy amplio, la verdad. Yo les puedo decir que partiendo de una sura del Corán, de una ley del Corán que dice que los pactos deben ser respetados y deben ser cumplidos. Eso es fundamental. Y por eso mismo, y asociando un poco por lo que hablamos, que justamente solamente se podía atacar cuando se atacaba o cuando algún pueblo enemigo rompía un pacto, por ejemplo, porque los pactos debían ser respetados. Yo les puedo asegurar que la gran mayoría de estados que forman el Islam son parte de los tratados de derechos humanos. Ustedes saben que Arabia Saudita es parte de la CEDAW, de la Convención de Protección de la Mujer. Lo que sucede es que ahí hay otro sistema que justamente en el ámbito internacional, claramente los estados que son parte de un tratado tienen obligación de cumplirlo. Pero hay una pequeña cuestión que no me voy a extender porque sería demasiado y estaría en otro tema. También los estados tienen la posibilidad de reservar ciertas cláusulas de los tratados, de hacer alguna manifestación, y por lo tanto esa disposición o esa cláusula no aplicársela. Y eso sucede en muchos tratados de derechos humanos en algunos estados islámicos. Bien, clarísimo. Hay una pregunta que creo que abordaste en algún momento, pero para cerrar también la consulta de las personas que nos están escuchando. Dice, sí, ¿cómo no? Doctora, buenas tardes. Al utilizar niños y mujeres para perpetrar dichos ataques por parte del califato, ¿no estaría en contra de sus propios mandatos de protección? Totalmente, pero totalmente, claramente. De eso no cabe duda, de eso no cabe duda. Claramente, mujeres, niños, ancianos, están protegidos, el propio Corán y la Sunna lo dice, y de hecho, la mayoría de estados islámicos son parte de las 4 convenciones de Ginebra y de los protocolos adicionales. Si bien es cierto que los grupos armados no son parte de esos tratados, esto no quiere decir que no deban cumplir las leyes y costumbres de la guerra. Y justamente el Corán tiene numerosísimas leyes y costumbres o principios de la guerra que son asimilables a los grandes principios de las 4 convenciones, o a las grandes normas de protección de las 4 convenciones de Ginebra y sus 2 protocolos adicionales. No hay duda de eso, no hay justificativo. O sea, matar a un combatiente enemigo luego que dejó las armas y que fue capturado, torturarlo, está prohibido por el Corán. Ahí justamente la siguiente pregunta creo que pide alguna referencia bibliográfica. Tenemos varias preguntas que piden material y dice más precisamente dónde en el Corán se puede encontrar este fundamento que prohíbe el daño a mujeres, niños, ancianos o personas que ya no están en combate. Y hay varias aleyas que se establecen. Si quieren, entonces las puedo mandar por escrito, ¿no es así? Son varias las aleyas que, mire, en general el segundo capítulo del Corán, que es Al-Baqara, que la traducción es la vaca, porque hace referencia a ciertos sacrificios
ciertos, en cierta época, ¿no es así? Tiene muchas de esas disposiciones. Y en la Suna, que eso es la recopilación de los hadiths. Hay 4 grandes recopilaciones de hadiths, muy extensas, ¿no es así?, en las cuales se menciona las directivas que dio Abu Bakr a su ejército, que están contempladas, ¿no es así?, también establecen todas esas protecciones. Podemos, en relación a eso, hay algunas otras preguntas que piden material específico. Lo que les Sí. puedo comentar a los que están presentes en la charla es que cuando publiquemos la grabación de esta charla, sí, que va a estar disponible en la página web, podemos incluir algunas referencias bibliográficas. Hay muchísimas, hay muchísimas referencias, hay muy, muy grandes juristas, Sherif Baswini, Mohamed Al-Dagoudi, Muhammad Munir, que han escrito sobre esto, haciendo una clarísima interpretación. La gran mayoría están en inglés. Haciendo una clarísima interpretación de la relación entre las suras del Corán y el valor de la yihad defensiva. Bien. Otra pregunta también en relación al VIH. ¿Qué paralelismo puede hacerse entre la noción de infiel y combatiente de la contraparte o población civil con relación a los límites que impone el VIH? Infiel desde el punto de vista de aquellos que no eran musulmanes. Miren, ese concepto de infiel, en realidad, originariamente sí se contempla en el Islam. ¿Por qué? Porque las primeras batallas que libra Mahoma y sus seguidores era justamente contra los llamados infieles. ¿Pero por qué? ¿Por qué eran infieles? En realidad, no, porque quien se acercó a Mahoma y a sus enseñanzas fue en forma voluntaria. ¿Por qué se batalla? Porque en realidad los infieles no permitían a los seguidores de Muhammad que siguieran su fe o que pusieran en práctica las enseñanzas de Alá. Las primeras batallas que se libran en el Islam sí tienen un sentido religioso. ¿Por qué? Porque a los seguidores de Muhammad no se les permitía profesar su fe. Pero luego, hoy en día, podríamos decir que los 1.600 millones de musulmanes en el mundo, ¿se les prohíbe profesar su fe? Claramente no se les prohíbe profesar su fe. Ese es un concepto histórico, pero que claro, se toma ese concepto histórico para determinados grupos, o los que algunos teólogos o juristas que hacen, o que, de los cuales abrevan estos grupos armados, utilizan como argumento para poder expandir el Islam contra los infieles. Mire, el Corán dice en determinado momento que a nadie se le obliga a cambiar de religión. Que nadie está obligado a cambiar de religión. Con lo cual, eso es lo más claro y preciso. Después no me acuerdo qué decía respecto de la relación con el VIH. No, está bien. ¿Ah? ¿Sí? No, respecto de la noción de combatiente o de la población civil, pero me parece que mejor... Sí. No, pero una sola palabra. El Islam, en las suras del Corán y en los hadiths, se diferencia claramente el guerrero del no guerrero, el combatiente del no combatiente. Solo, dice una sura del Corán, solo luchar contra los que te atacan y los que sean combatientes. Bien. Sigo porque hay un enorme volumen de preguntas y quiero tratar de cubrirlas casi todas. Sí, me imagino, sí. Preguntan entonces, si se condena en el derecho islámico el uso en vano del nombre de Alá para la comisión de actos de agresión que no son permitidos por el derecho islámico. Sí, pero usted sabe que justamente en esta carta que yo les digo de al-Baghdadi, estos grupos de gente importantes desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista jurídico, dicen que es una violación a los preceptos de Alá.
y se utiliza el nombre de Alá en una forma inadecuada. Sí, sí, lo dicen claramente. ¿Y qué más? Dicen que tendrían que ser sancionados. Bien. Y si se continúa en esta línea, ¿no? Si se condena o prohíbe de alguna manera la agresión a diferentes personas, ¿por qué esto es algo que se da concurrentemente y se justifica en el nombre de la religión? Y tal vez más precisión sobre cuál sería la pena, ¿no? Que vuelven a preguntar, No, digamos, eso, que es lo que la pena no les puedo decir, eso es algo, además mire, sería violar una norma contenida en el Corán, sería un delito jurud. Estos delitos dentro del derecho penal islámico son los que tienen las penas más duras, que según la aplicación de la Sharia no es una ley, diríamos, transversal y uniforme aplicable a todos los estados. No, no. En el caso, por ejemplo, de Arabia Saudita, para los delitos jurud, incluso está establecida la crucifixión como delito. Pero, y en otros estados islámicos, en Marruecos, en Túnez, no existen ese tipo de prohibiciones. No les puedo decir qué pena se podría aplicar, pero sí en una... Volvamos, claro, si ustedes encuentran un jurista que sostiene que las aleyas belicistas han abrogado a las aleyas pacifistas, y le va a decir que está en el Corán y que se cumple en el Corán. Pero claramente no puede leerse el Corán bajo una sola visión. Es un texto general y la interpretación que se hace justamente los juristas y los conocedores, teólogos y jurídicos deben hacer una interpretación adecuada a las circunstancias y al momento. Y en ese sentido hay una pregunta muy específica respecto de la abrogación. Sí. Plantea uno de los presentes que los suras no tienen un orden cronológico específico, pero sí un orden según el cual fueron reveladas. ¿La abrogación no podría estar fundamentado en ese criterio? En realidad hay una discusión muy grande sobre ese tema, porque se puede decir que en la época de Medina, cuando comienza la acción ofensiva por parte del Islam, en cierta manera para defenderse, o incluso bajo el califato, que hubo una función ofensiva en tanto y en cuanto de extensión, el problema está en lo que yo dije de interpretar cuáles son las causales que dan origen a la yihad armada o a la yihad menor. Y eso se contempla, las causales, en las aleyas pacifistas y no en las aleyas belicistas. Por lo tanto, estos juristas interpretan que las aleyas belicistas tienen que adaptarse al contenido de las aleyas pacifistas en cuanto a las causas para iniciar una guerra. Y en cuanto a quién declara esa guerra. No puede ser cualquiera. Ustedes saben que dentro también del Islam hay lo que se denominan las fatwas, que es una fuente dentro del Islam, y se establece que una fatwa solo puede ser dada o dada a conocer por un religioso conocedor de las leyes jurídicas del Islam que hable en árabe. Nadie más puede dar una fatwa. Eso es lo que se decía de al-Baghdadi, que no se le reconocía, obviamente, la capacidad para poder decretar la existencia de un Estado islámico, porque no tiene ni el conocimiento ni la legitimidad jurídico-religiosa para hacerlo. Y hay una pregunta muy interesante en relación a las violaciones que vos señalás, Marta, entendés flagrantes a lo que prevé el propio Islam.
Pregunta acá uno de los participantes, ¿puede negarse el carácter islámico del ISIS o del ACMI como hacen ciertos teóricos anglosajones en razón de esas violaciones? No sé, en realidad es algo que eso lo determina, obviamente, no, quien lo tiene que determinar es un, como les decía yo, un muftí o un lema, que son los que pueden hacer referencia a una cuestión teológica o a una cuestión jurídica. Yo como profesante de otra religión no me animaría a manifestar o a decir eso, pero sí es cierto que muchos doctrinarios musulmanes y teólogos más avanzados musulmanes sostienen no exactamente que el ISIS está fuera del Islam, sino que violan las normas establecidas en el Islam. Y yendo más en relación a lo que se interpreta como crímenes, hay una pregunta puntual que dice, ¿cuáles son las alternativas para juzgar internacionalmente los actos terroristas de grupos que se asumen o se reconocen como musulmanes? Bueno, acá diríamos que juega la relación en el derecho internacional público. Claramente podemos decir que pueden ser esos individuos llevados ante, por ejemplo, la Corte Penal Internacional por el Estado en que del cual son nacionales, porque cada uno de esos individuos que forman el ISIS, Daesh, Boko Haram, pertenecen a un Estado. El Estado, si violan, no es así, normativas que están contempladas en tratados internacionales y que incurren en crímenes internacionales, tendría que juzgarlos o darlos a juzgar. Audedere, audjudicare, ¿no es así? Por lo tanto, tendrían que ser presentados ante la Corte Penal Internacional. Y de hecho, bueno, hubo un caso, el caso fue de la destrucción de bienes culturales en Malí, ¿no es así? Que la Corte Penal Internacional imputó, procesó y condenó a un dirigente de uno de esos grupos islámicos que habían destruido Buda y habían destruido numerosos sitios culturales. Con lo cual puede perfectamente llevarse a esos individuos o a esa persona a un tribunal. Desde el punto de vista internacional se deben cumplir y respetar lo que establecen los acuerdos internacionales. Si es nacional de un Estado que es parte de la Corte Penal Internacional, podrá llevarlo ese Estado. Si no es parte, podrá demandar o podrá presentar una imputación el Consejo de Seguridad. ¿No es así? Como lo hizo en el caso de Libia, con Muammar al-Gaddafi. Una pregunta que tal vez es más general, pero vos podés elegir por qué lado abordarla. Marta, pregunta a uno de los asistentes, ¿por qué hay distintos conflictos entre los Emiratos Árabes Unidos y los demás países musulmanes, como ser Libia, por ejemplo? ¿Se debe a un conflicto religioso o político? Miren, yo creo que hoy en día la gran mayoría son problemas políticos, económicos y sociales más que religiosos. Sí es cierto que en el Medio Oriente hay una disputa clara, ¿no es así?, entre Arabia Saudita e Irán. Entre Arabia Saudita, que representa a los suníes son, diríamos, casi el 90% del credo islámico, la facción suní, y los chiíes son 10%, u 85 y 15%, más o menos. Esa es la proporción. Pero hay ahí eminentemente miren, tanto los suní como los chiíes tienen como fuentes fundamentales el Corán y la Sunna. La cuestión es cómo se interpreta cada uno de ellos, a través del fiqh, o la ciencia del fiqh. Pero creo que en este momento son cuestiones esencialmente
políticas, son esencialmente políticas. Sí, bueno, puede haber diferencias, pero porque es cierto que, bueno, a lo mejor hay cierta limitación de los chií a poder profesar libremente no tengo el porcentual, ni sé cuántos chií realmente viven en Arabia Saudita. Sí, podemos decir que, bueno, que en algunos estados hay, como fue el caso, por ejemplo, en Irak, donde, bueno, determinadas corrientes, determinadas facciones dentro de lo que es la fe islámica tenían preponderancia sobre otras y había cierta persecución. Pero yo creo que esencialmente los problemas de Arabia Saudita, apoyando a Yemen, o los problemas de Arabia Saudita apoyando a cierto sector en el conflicto en Siria y a Irán apoyando a otro o al gobierno sirio, es eminentemente político, es un problema político. Y No creo justamente... que sea, no es, mire, le digo más, incluso el conflicto que tuvo Israel durante mucho tiempo en el Líbano tampoco fue un conflicto para mí religioso. Es cierto que Hezbollah se crea cuando se produce la invasión de Israel al Líbano como una forma de, por ejemplo, y en el caso de los palestinos también, hubo una fatwa que en la primera intifada, dada por un ulema egipcio, que llamaba a los palestinos a luchar contra la ocupación de Israel en ciertas zonas de Gaza. Pero hoy en día es eminentemente político, creo yo. Y volviendo al punto más jurídico que recién mencionabas, las fuentes, una de las personas nos está consultando si existe alguna clase de prelación o prioridad de derechos, como nosotros tenemos entre derecho interno y derecho internacional, si existe algo similar en el derecho islámico. Bueno, muchas constituciones de los estados islámicos establecen que toda normativa que obligue a ese estado debe estar conforme a la Sharia. Por ejemplo, en Marruecos, para darles un ejemplo, una mujer no puede acceder, ¿no es así?, a el trono, porque específicamente se establece en ese caso que la sucesión solo es masculina, por ejemplo. Pero digamos que sí, hay muchos, y por ejemplo, en las reservas que generalmente se hacen a los tratados, los estados islámicos establecen que no aceptan aquellas disposiciones que pueden ser contrarias a la Sharia. Pero eso depende de cada estado, porque les vuelvo a decir, la aplicación de la Sharia no es igual en todos los estados. Vean ustedes, por ejemplo, para darles un simple ejemplo, en Arabia Saudita está permitida que un hombre tenga 4 mujeres, siempre y cuando las mantenga bien a todas. ¿No es así? Y que no haya diferencia entre ellas. Túnez abolió, no acepta la poligamia, por ejemplo, un estado mayoritariamente islámico. Con lo cual miren, la verdad que el Islam presenta muchos aspectos, no es algo absolutamente uniforme. Es de estudio, digamos, parcializado de cada situación, ¿no? Voy a hacer una pregunta más solo por falta de tiempo, no por falta de preguntas del público. Sí, preguntan qué opina del tratado entre Israel y Emiratos Árabes. Estos estados pueden firmar un tratado y si lo hacen conforme a las normas del derecho internacional, es respetable. Es un problema entre estados. ¿En cuanto a qué específicamente, por ejemplo? ¿Dice eso nada más? Sí, no tengo más precisiones, ni el nombre tampoco de la persona para preguntarle un poco. Los estados firman infinidad de tratados entre sí, los estados árabes entre sí, los estados árabes con
con infinidad de estados que no tienen fe islámica, en el ámbito del derecho internacional. Les digo, la gran mayoría de estados islámicos, bueno, la gran mayoría es parte de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, por ejemplo, que dice que no se pueden hacer reservas que sean contrarias al objeto y al fin del tratado, por ejemplo. Ahí llegó una pregunta más que es ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, pero muy cortita. Preguntan si los chiitas o los sunitas son los que están más próximos al derecho internacional humanitario. Más próximos que quiénes. Entre uno y el otro, entiendo. ¿Quiénes de los dos? Correcto. Bueno, los dos deben respetar el derecho internacional humanitario, claramente, porque el derecho humanitario tiene, vuelvo a reiterar, numerosos principios, numerosas reglas que no que coinciden, porque, bueno, diríamos que no es que se las toman del Corán, pero son numerosos preceptos que están contenidos en el Corán. Algunos dicen que los suníes son más ortodoxos, otros dicen que los chiíes son más ortodoxos. Cumplirlos tienen que cumplir los dos, y no es que, miren, la verdad que, y lamentablemente, el derecho internacional humanitario se viola, no importa la religión, no importa la nacionalidad, no importa la política, no importa el interés. Porque si vemos los casos de Siria, de Yemen, donde se han bombardeado poblaciones, ¿no es así? El caso de Gaza, donde se bombardea población civil, y todo el mundo lamentablemente viola el derecho internacional humanitario, y no es un problema de religión, creo yo, es mi opinión. Bien, no, está bien, es tu opinión la que queríamos escuchar en esta ocasión. Bueno, vamos a cerrar, quiero hacer una pequeña síntesis solamente, en primer lugar, para agradecer a la doctora Villevano. De parte de todo el público recibimos comentarios de Perú, Brasil, Colombia, bueno, diferentes países. Les agradezco a todos. Muchas personas también practicantes de la religión que valoran especialmente la forma en que abordó las temáticas. Y bueno, desde este lugar y desde el observatorio como espacio para la promoción del derecho humanitario, es un gusto poder contar, Marta, con tu presencia. Gracias. Y les decimos también a los y las participantes que se vienen más charlas sobre temáticas de sumo interés, así que síganos en las redes, estén atentos y atentas, así nos pueden escuchar la próxima. Muchas gracias a todos y a todas.